Pensemos adicionalmente en algo que sabemos y que va a influir en la resistencia, es la cantidad de agua y la presión de poros. La ecuación es muy simple, ¿verdad? La vuelvo a anotar aquí. La que estamos manejando es tau igual a C' más sigma' por la tangente de phi'. Y este valor de sigma' conocemos muy bien, es un esfuerzo total menos la presión de poros. Aquí está la presión de poros. La resistencia va a depender de la presión de poros. Si tenemos este tipo de flujo confinado, podríamos nosotros hacer una red de flujo, y de la red de flujo podríamos nosotros hallar el caudal, perfecto, pero también podríamos hallar la presión de poros en cada punto. ¿Aquí hay algún talud? No, entonces no importa esto, pero sí sabemos. Vemos aquí este otro tipo de flujo y decimos, muy interesante, este puede ser una presa, por eso un filtro, por eso el agua ahí, y empieza a fluir y se tiene una línea freática. ¿Sabemos determinar esa línea freática? Sí, y adicionalmente hemos visto cómo hacer la red de flujo y cómo determinar presión de poros en cualquier punto. Y ahora decimos, sí, conozco la presión de poros en cualquier punto, en base a eso puedo hallar. Y ahora digo, muy interesante, aquí sí hay un talud. De hecho, hay dos taludes, ¿no? Hay uno primero, aquí, esta es una superficie inclinada, con agua aquí, pero talud. Entonces, podría evidentemente en algún momento haber alguna situación y fallar. Sí, podría. Y a este otro lado también hay otro talud. Entonces, ese factor de seguridad sabemos que depende del agua. Entonces, hay que recordar cómo calcular la presión de poros. Este es un asunto mucho más de un talud. Podemos utilizar un programa. Se sabe que hay una excavación, se sabe que el nivel de agua aquí está en una posición, aquí en alguna otra, y se sabe por ese programa o de forma manual con una red de flujo que hay las caídas de potencial, esas son las caídas de potencial, y las líneas de flujo, esas son las líneas de flujo. Se sabe que hay un flujo detrás y se sabe dónde está la posición del nivel freático en este caso. Bueno, aquí resulta que se ha hecho el análisis en esta superficie. Ya vamos a ver con calma por qué sale eso, pero en esa superficie y a lo largo de esa superficie se ha comparado el esfuerzo de corte desarrollado con el del suelo y por supuesto que ha tenido que ver la presión de poros para calcular el esfuerzo de corte a lo largo de este suelo. Entonces es evidentemente importante recordar aquello para hallar la resistencia. Y queremos profundizar en eso y aplicarlo ahora a un talud. Entonces miren lo que se tiene aquí. Tenemos esta superficie, esta otra inclinada y esa, y se ha formado un talud. Por debajo, hasta ahí tenemos algún otro material. Resulta que hay cierta condición de agua y parece ser que el agua en este talud está en esta porción, aquí a esta altura, y al excavar, es lo que parece que sucede aquí, se llega ahí, se bombea y hay un nivel de agua aquí. Otro ahí, por lo tanto, el agua fluye de mayor altura a menor altura y vemos detrás la red de flujo, ahí está dibujada. Entonces dice la red de flujo involucra que hay un punto de agua ahí y va a salir por la superficie del talud, el de más atrás por ahí, el de más atrás ahí, y los de más atrás tienden a hundirse un poquito más y salir de esa manera. Entonces ven, ahora que se las muestro, la red de flujo, elementos cuadrados y adicionalmente aquí están las equipotenciales. Entonces conforme va bajando, van cayendo las equipotenciales, una, otra y así hasta abajo. Entonces ustedes pueden hallar esa red de flujo de forma manual o de forma utilizando un programa. Y bueno, aquí dice, vamos a comprobar y vamos a verificar y hacer el análisis en diferentes superficies. Y se pone centro en una aquí y se dice, vamos a probar en esa superficie. Y luego se dice, y esa es una condición inicial en la que se podría, por ejemplo, esto es cualquier imagen, decir, el agua empezó aquí, luego bombeamos y llegamos ahí, o cualquier cosa, ¿no? Y dice, es una condición inicial y ahí vamos a comprobar la resistencia de lo desarrollado con lo que actúa a lo largo de esa superficie y hasta aquí es 2,14. Y después, sea cual sea la razón, que baje el agua o lo que esté detrás, y se tiene un caso final. O aquí, no leí eso antes, disculpen, dice nivel de agua inicial y después seguramente el final acá. Entonces en el inicial es sin agua y el final es con agua. Bueno, sea como sea, porque esta es solo una idea general, es que logramos establecer una red de flujo y a lo largo de una u otra superficie es que nosotros realmente vamos a hallar el factor de seguridad. Entonces, si me preguntan cuál será la presión de poros al analizar esta superficie ahí, ¿puedo saber? Por supuesto que puedo saber. Depende, dice, si parto de este nivel de agua, aquí hay una pérdida y aquí hay otra caída, dos caídas. ¿De cuántas caídas en total? Entonces puedo saber la altura total ahí. Y yo sé que una vez que conozco la altura total, que en general es la altura inicial menos el número de caídas dividido entre el número de caídas hasta el punto sobre de caídas total por el delta H total, puedo yo saber otras relaciones porque la altura total es la elevación más la altura piezométrica. Entonces, si sé cuál es la elevación de ese punto, tengo la altura piezométrica. Y la presión de poros, yo sé que es gamma del agua por la altura piezométrica. Muy bien, entonces yo sé ahí. Y si quisiera hallar otra presión, por decir en esta otra superficie, ahí puedo. Y así puedo hallar cualquiera, conociendo la red de flujo, pensando en aquello. Ahora pensemos en un elemento.
Vamos a tomar un pedazo aquí. Uno de esos pedazos ahí representa ese pedazo y ahí estamos nosotros con un punto donde queremos hallar la presión de poros. Y decimos, podría haber un primer caso en que esta sea la superficie freática y la superficie freática ser una línea de ese estilo y la equipotencial es perpendicular, sabemos aquello. Entonces, en este punto donde yo estoy hallando mi situación, mi presión de poros, yo sé muy bien que este equipotencial tiene la misma altura que el agua aquí, ¿no? Porque esa es la definición de equipotencial, la misma altura a lo largo de toda la equipotencial. Entonces ahí la altura va a venir dada por este mismo punto y de ahí viene que si yo quiero calcular la presión de poros, debo pensar en esta altura. Si de aquí hasta arriba había un HW, entonces me queda claro que por la geometría la altura piezométrica real es esa, ¿no? Eso entiendo en este caso en especial. En este otro caso, miren ustedes, las líneas de flujo están inclinadas, que es el caso que vi antes. Y otra vez, en una parte yo quiero hallar la presión de poros ahí. Y como he dibujado la red de flujo, conozco la equipotencial y sé dónde está el nivel de agua. Y digo, el nivel de agua está aquí. Por lo tanto, esa altura es la misma que hay aquí, la misma altura total, porque esa es la definición de altura de línea equipotencial. Consecuencia, si yo pongo un piezómetro, en ese punto el agua se eleva hasta aquí. Entonces, la altura piezométrica es esta de acá. Y yo la puedo calcular. Y si conozco la altura piezométrica, conozco cuál es la presión de poros. Y por último, hay algunos casos en los que no se dibuja la línea freática, sino como se muestra acá, se dibuja la superficie piezométrica. En otras palabras, si yo conozco este punto, ahora puedo dibujar relacionado con ese punto esta altura aquí. No esta, sino esa. Esa es la altura piezométrica. Y si hago lo mismo para varios puntos, puedo yo decir, esta no es la superficie freática, es la superficie piezométrica. Especialmente si yo en un talud he puesto piezómetros y después voy a medir, entonces sin hacer ninguna variación, ningún cálculo, directamente tengo la superficie piezométrica. En muchos programas, y por eso eso está dibujado ahí, dice, ¿usted quiere poner la altura, el nivel freático o quiere poner la altura piezométrica? La altura piezométrica es lo que acabamos de decir. Entonces, si tengo dibujada la altura piezométrica y estoy hallando en un punto, es directo porque esa es la definición, ¿no? De altura y esa es la altura piezométrica. Entonces, esa es la manera en la que uno debe manejar las alturas. Es un resumen aplicado a los taludes de cómo se hallan las presiones de poros. Pensemos ahora en una definición asociada con la condición de agua. Un coeficiente R sub U. Aquí está el coeficiente R sub U. Definición de ese coeficiente. R sub U se define como la presión de poros entre el esfuerzo total. Entonces, si yo tengo un talud, miren, aquí está el talud, tiene una inclinación beta, sé dónde está el agua, y aquí con respecto a un cierto lugar, un lugar impermeable, hay una altura dB por HW, y esta diferencia de aquí a aquí es una diferencia HW, y vuelvo a decir, esto es dB por HW conocido. Entonces ahí hay ciertos puntos y yo puedo calcular, como he visto hace un momento, la presión de poros en cada punto y el esfuerzo vertical que hay en cada punto. Por decir algo, yo quiero ver la situación ahí en un punto cualquiera y ahí yo sé que hay una presión de poros y actuando verticalmente hay un sigma, ¿no? Entonces hago esa comparación y hay un R sub U y va a haber un R sub U para cada punto en ese talud. La clave está que este R sub U se puede hallar como promedio, como un valor representativo de una condición de agua. Entonces en general se dice el R sub U en un talud toma valores de 0 representativos en forma del talud en conjunto y termina con valores de R sub U de 0,50 y se dice que 0 representa el talud seco porque la presión de poros es 0 y el R sub U tiene una condición de saturado 0,50. Por lo tanto, es claro que si yo tomase un punto cualquiera y dijese quiero analizar aquí, el R sub U sería 0, sin presión de poros. Aquí también sería 0 y crecería aquí abajo, o donde marqué antes, o ahí serían valores mayores. Pero con relación al talud, yo puedo establecer un valor representativo de este parámetro de presión de poros R sub U y decir, para este talud hay un valor representativo y este es el que aparece en esta tabla. Y me dice, mire, entre con la tangente de beta. Entre de un lado y abajo vea 1 sobre dB. dB es este factor. Entonces, si dB me invento es 0,5 y la tangente de beta es, por decir algo, 0,5, entonces entro ahí y el valor es como más o menos ustedes pueden ver un 0,24. Entonces, ese RU 0,24 es la relación de presión de poros con el esfuerzo total para el talud en conjunto. Eso es lo que estamos viendo acá. Si bien cada punto tiene su propio valor de R sub U, ¿verdad? Pensemos ahora en otro método. Igual queremos hallar el RU representativo y decimos detrás hay el nombre de una persona. Decimos cuál es la persona. Bromhead, que creo se escribe así. Y él dice, vamos a hallar el RU de este talud representativo. Y primero dice, vamos a identificar nuestro talud. Entonces busquemos nuestro talud. Dice, está aquí, luego aquí y luego ahí está nuestro talud.
Y queda claro que hay un nivel freático, y en este caso uno mira y dice, aquí veo un RU0, o sea, U sobre sigma 0, U0, entonces este es el nivel freático, ahí está conocido el nivel freático, y Brownhead dice, eso representa RU igual a 0. Y por debajo, con esta definición de U sobre sigma, va a haber un lugar donde el RU sea 0,1, aquí está, 0,1, la presión de poros mayor, y luego 0,2, aquí está, y luego 0,3, y aquí un 0,4. Entonces el RU es variable en ese talud. Queda claro, eso hemos entendido, pero queremos hallar uno representativo. Puede dibujarse eso o no, la idea es que detrás está eso, ¿no? Eso es claro. Y ahora Brownhead dice, mire, vamos a tomar el talud de este punto hasta este punto, esa es la idea, de ese punto, y vamos a dividir en partes iguales. Aquí está, una parte, otra y otra, podemos marcar eso. Entonces dice, vamos a dividir ese talud en partes iguales. Y el ancho de cada parte igual es D. El ancho que aparezca aquí es D. Y además, esa distancia D que nosotros la elegimos, puede ser más partes o menos partes, la vamos a poner aquí y esa misma profundidad la vamos a dar ahí y vamos a, en este sector, poner una horizontal. Entonces entiendo que está asociado con la separación aquí, aquí y tengo una línea además horizontal. Y ahí tomo el pie y la cresta y digo, ahí hay dos verticales, esa de ahí y esta otra de aquí en base a esta construcción y divido en partes iguales, en 3 partes. Ahí está. Y tengo 3 partes iguales. Y entonces puedo trazar esta línea y mi primera construcción me da 3 zonas en este talud. La zona que voy a llamar 1, la zona que voy a llamar 2 y la zona que llamo 3. 3 zonas. Y aquí resulta que esas 3 secciones están asociadas, como dice aquí, con los siguientes términos. El término falla superficial, falla general y falla de fundación. ¿Eso qué quiere decir? Que como estamos en un talud, a veces es posible que haya una cierta falla y digamos, vamos a tomar ese origen y vamos a decir, esta es la superficie de falla. Entonces, esa es una falla superficial. Podríamos nosotros decir que a veces es posible que ingrese más y la superficie de falla sea esa, más profunda. Esa es la que se conoce como falla general. Y la profunda se dice que es una falla de fundación. Entonces, normalmente en taludes estamos hablando o de una superficial o de una general en este método de Brownhead. Y como yo quiero para una superficie hallar un valor de RU representativo, en otras palabras digo, ya voy a aprender eso en los siguientes métodos, ¿no? Digo, si este es lo que estoy buscando, entonces va a haber un RU representativo para esta. O si esto estoy buscando, hay un RU representativo para esa. Falla superficial, la flecha se refiere a esto. Para falla general, la flecha se extiende hasta este otro sector. Y la falla de fundación es este último sector. Bueno, y ahora digo, voy a tomar uno de esos elementos. Voy a tomar, por ejemplo, este de acá como elemento, y ahí está churado. Este quiere decir es un elemento de arriba de la falla superficial, este es un elemento de la falla general, y este es un elemento de la falla de fundación. Entonces tomaré este. Y ahí voy a tomar el centro del elemento. Y digo, ¿cuál es el centro del elemento? Ese de ahí. Pregunta, ¿para ese elemento puedo calcular yo el valor de R sub U para ese que estoy tomando? Por supuesto que sí. R sub U es la presión de poros en ese punto sobre el sigma, el esfuerzo vertical. Puedo hacer eso de diferentes maneras. Aquí dice que como ya me pasó el tiempo de hallar dónde están estos valores de R sub U y este es el 0,1 y este es el 0,2, entonces puedo entre esas líneas hallar un valor de RU. Pero si no hubiera dibujado estas líneas, puedo hacer para ese punto la presión de poros de ese punto entre el esfuerzo total vertical de ese punto. El hecho es que conozco el RU de ese elemento. Si conozco el RU de ese elemento y estoy viendo que mi falla va a ser general, puedo hacer lo mismo en qué otros elementos. Puedo hacer lo mismo en el centro de este elemento, en el centro de ese elemento y en el centro de este otro elemento. Puedo hallar el valor de R sub U en esos elementos. ¿Por qué en esos? Porque esos 4 representan el espacio de una falla general. Ahí está, el espacio de una falla general. Entonces, elemento 1, 2, 3, 4, este tiene un RU y tiene un área, este tiene un RU, tiene un área, este tiene otro RU. Entonces, ¿cómo harían ustedes el RU para toda esta sección? Hallarían el RU ponderado. Entonces, de seguro dirían, la sumatoria del RU por el área, dividido entre el área total, representa el RU ponderado. ¿Verdad que sí? Y eso es lo que se tiene en el siguiente ejercicio. Y se dice, mire, específicamente tenemos este talud con esa geometría y tenemos esta superficie de agua. Y tenemos este plano. Entonces, para ese en especial, según Brownhead, ¿cuánto le correspondería el RU? Eso es lo que dice. Consecuencia, hay que ver y dividir entre, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Este valor aquí, entre 3, y vemos que aquí hay un sector, y cuando vemos la superficie, menos en teoría, esa superficie se acomoda más con este valor. Por lo tanto, debo hallar el valor de RU ahí, y hallar el ponderado. Y eso es lo que está aquí. El ponderado es el área de cada elemento multiplicado por el RU dividido entre la sumatoria de todo. Y cada RU es U entre sigma. Y eso es lo que aparece en este ejercicio. Hay que calcular de cada uno de esos elementos el B, el H, el área, la presión
presión de poros asociada, dividir U entre U sigma y aparece el RU y luego hacer esa operación. En este caso, en este ejercicio 6.1, el RU es 0,19, representativo para esa superficie con ese consejo. Lo último para hablar de agua en un talud que va a influir en la resistencia, ya vamos a ver los diferentes métodos. Ahora es el concepto general y la base. Es lo que está aquí. Aquí está otra vez nuestro talud. Ahí está nuestro talud. Muy especialmente aquí hay una superficie, no es circular, esta es plana, puede ser. En qué casos el día de hoy no importa. Hay esa superficie plana y hay un nivel freático claramente definido en el talud y este es el nivel freático definido en el talud. Ahí está, ¿no? Entonces, si quisiéramos hallar presiones de poros, las tenemos que hallar a lo largo de esta superficie de falla, ¿no? Para hallar la resistencia. ¿Cómo vamos a aplicar eso? Ya con mucha calma, ya vamos a ver, pero inicialmente decimos, tendríamos que hallar cada presión de poros ahí, hacer una red de flujo y hallar la presión de poros, y la presión de poros dibujada crece de esa forma. Entonces, en este lado 0, aquí 0, y aquí en el centro mayor, y esa es la manera en la que yo puedo hallar la presión de poros en esa superficie, lo de siempre. Pero normalmente en esta superficie se hace una simplificación, no se hace la red de flujo. Se dice, a ver, voy a ver cuál es el lugar que tiene la altura máxima. Aquí se nota que no es máxima, aquí se nota que no es máxima, y ahí digo, ese es el punto que tiene la altura máxima. Por lo tanto, me queda claro que yo puedo calcular una presión de poros ahí y desde este punto la relación es lineal hasta ahí y de este otro hasta aquí la relación es lineal. ¿Y cuánto es esa presión de poros? Siempre es gamma del agua por la altura piezométrica. ¿Y cómo harían ustedes? Tendrían que dibujar una red de flujo y me invento la red de flujo. Y digo, en este caso la equipotencial es esa y este punto tiene la misma altura que aquí, por lo tanto trazo esta línea y como he aprendido hoy, esta distancia de ahí a ahí, esa es la verdadera altura piezométrica. Y así tendría yo que trabajar. Pero muchas veces se simplifica y se dice, ¿qué pasa si en lugar de poner esa altura piezométrica yo marco toda la altura hasta el mismo nivel freático? Sé que esa no es la altura piezométrica, pero ¿qué pasa si digo la altura piezométrica es Z? ¿Puedo hacerlo? Sí. Y digo, esa es mayor. Entonces digo, perfecto, si la presión de poros es mayor, el factor de seguridad va a ser un poco menor y voy a ser conservador en realidad a lo que realmente es. Excelente. Entonces muchas veces se dice, en lugar de la altura piezométrica, vamos a nosotros tomar el caso de que la presión de poros es gamma del agua por la altura piezométrica y simplifico mi vida. En lugar de poner H, P, pongo Z. Pero entiendo que es simplificar la vida. No es exactamente así. Entonces tengo la presión de poros que está ahí. Y tengo el diagrama. Entonces, si yo tengo ahora una presión de poros actuando en una superficie, ¿será que puedo hallar la fuerza detrás? Y voy a necesitar hallar una fuerza para después ver cómo trabajo. La respuesta es sí. Puedo yo simplemente decir, aquí hay una fuerza U. Y la fuerza U es el área del diagrama de presión de poros, ¿verdad? Entonces digo, si la longitud de aquí a aquí hay un área A y el ancho es unitario, entonces puede ser LA, no hay problema. El área de este triángulo es un medio de Z por A por gamma del agua. ¿Por qué? Porque aquí hay una presión de poros, entonces es un medio de esta área multiplicado por la presión de poros. Y como la presión de poros es gamma del agua por Z, gamma del agua por Z, es el área de este diagrama de presión de poros. Ahí está. Entonces no hay nada extraño. Hay una fuerza asociada, simplificada en cálculo por el Z, y ahí la presión de poros es un medio de Z por A por gamma del agua. El área del diagrama de presión de poros. ¿Qué sucede si cambia el nivel freático? Es solo cuestión del nivel freático en el suelo. Aquí se dio esta situación para esa superficie. Ahora ese talud se ha movido un poco, ha aparecido una grieta de tracción, el nivel freático es este y buscamos el punto máximo aquí era muy claro, aquí buscamos el punto máximo y decimos va creciendo, el Z aquí no es exactamente así, ¿no? Porque aquí parece que está el Z máximo, pero vamos a suponer, porque esa es la idea aquí, que ese nivel freático no está exactamente en esa posición, vamos a suponer que aquí, así digamos, una cosa de esas. Es posible, ¿verdad? Entonces ahí buscamos el valor de ZI, buscamos el valor de ZI, buscamos el valor de ZI, y cada vez va creciendo hasta que realmente este es el máximo, ese Z es el máximo valor. Entonces es muy lógico lo que tenemos aquí. De aquí a aquí va creciendo, igual que aquí, ¿no? Y va creciendo hasta ese valor. Entonces tenemos esta otra forma por esto, ¿no? Por eso corrijo un poquito allá, porque el valor de Z que encuentro es el máximo. Entonces, ¿cuál va a ser la presión de poros ahí? Va a ser esta altura Z por gamma del agua. Y consecuencia, ¿cuál va a ser la fuerza U que se dé aquí? Igual que antes, va a ser gamma del agua por Z, gamma del agua por Z, y otra vez un triángulo. Entonces, un medio de esta área o longitud por esta presión. Entonces, otra vez la presión es un medio ZA gamma del agua, un medio ZA gamma del agua, pero con esta otra distribución, sabiendo que aquí la presión es 0 y aquí 0, pero en este caso, como hubo esa grieta, aparece ese valor máximo ahí, por eso esa distribución. Y va a depender del nivel freático y las condiciones que existan, las diferentes formas que tome eso, pero ese es el concepto. Las formas que puede tomar, las que hemos visto son esta que acabo de mostrarles, miren la presión de poros, esa de ahí, pero alguna vez
vez podrá suceder que hay mayor presión ahí por alguna circunstancia para esa superficie, esta otra forma. O incluso aquí el máximo se da antes y de ese máximo pues va bajando hasta este otro punto, una cosa de esas. Es variable. Quizá el nivel freático no corresponde exactamente a eso, pero ahí quiere decir puede ser variable. A veces una línea recta, a veces otra forma y depende de cómo va la roca, muy fracturada, bien drenada y cosas así. Cuando hablamos de roca y en suelo vamos a suponer lo mismo. La clave es que la forma depende solo del nivel freático y donde es el máximo. Entonces ahí está. Y este otro punto es lo mismo. Ahí se mete el agua y tiene una presión de poros igual, gamma del agua por Z, por lo tanto hay un triángulo y el área de ese triángulo da una fuerza V, que es el área de ese triángulo medio Z por gamma del agua. Entonces yo puedo trabajar en cualquier forma dependiendo qué es lo que se dé y puedo hallar las fuerzas detrás en estas superficies planas U o V. Bien, y eso es todo lo que tenemos para la clase de hoy.